Bacterias anaerobias no formadoras de esporas de importancia clínica. Buenos días para todos. Lo que vamos a desarrollar hoy es el teórico del área de bacteriología titulado Bacterias anaerobias no formadoras de esporas de importancia clínica. Este capítulo que vamos a desarrollar en este teórico va a hacer hincapié en aquellas bacterias anaerobias que son componente fundamental de la microflora habitual humana. Aquella microflora que está presente en las mucosas y que predominan en muchos procesos infecciosos. Sobre todo lo que tiene lugar, su origen en las mucosas. Y si son flora habitual, ¿cómo es que causan infección en nuestro organismo? Y básicamente por consecuencia de la interrupción de la barrera mucosa y del paso de esta flora habitual a zonas en donde no tiene que estar, como por ejemplo a lugares anatómicos estériles, o porque hay una lesión en la piel o una lesión en la mucosa. Y estas bacterias que nos protegen de otros organismos patógenos nos provocan infección. Tienen cómo producir la infección. Con el desarrollo del teórico vamos a conocer qué tipo de factores de virulencia tienen, si tienen o no resistencia a los antibióticos, si son fáciles de diagnosticar o su diagnóstico es dificultoso. Vamos a comenzar entonces comprendiendo lo que es el concepto de anaerobiosis y otros conceptos similares. Ustedes saben que las bacterias son células procariotas que también necesitan y requieren oxígeno para crecer, pero no todas necesitan oxígeno. Aquellas que son aerobias, que le llamamos aerobias estrictas, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, sí, necesita oxígeno para crecer. Luego tenemos los aerobios y los anaerobios facultativos, que pueden crecer en presencia o en ausencia de aire. Y las microaerofílicas, que aquí no está el concepto, pero yo se los estoy contando, pueden hacerlo con una concentración de 10% de dióxido de carbono en aire, o también pueden crecer en condiciones de aerobiosis o anaerobiosis. Sin embargo, un anaerobio es un microorganismo que para su crecimiento necesita una concentración baja de oxígeno o prácticamente nula, porque donde llega a haber concentración alta, estas bacterias no sobreviven. Y esto es lo que vamos a destacar un poco lo que es en la problemática del diagnóstico microbiológico, más que problemática por allí la dificultad en su detección, que tiene que ver con que al tomar malas muestras y recuperar este tipo de bacterias anaerobias, tanto estrictas como moderadas, puede llegar a contaminarse con una concentración un poco más alta de oxígeno que lleva a la muerte de estas bacterias. Y cuando uno la quiere cultivar, no encuentra nada en la muestra clínica y en realidad esa muestra clínica sí tenía anaerobios y podemos informar un falso negativo para nuestro paciente. Entonces, para resumir, a diferencia de varias especies de anaerobios que residen en la superficie corporal, ¿sí?, la mayoría de estas bacterias, las anaerobias, solo pueden sobrevivir en condiciones de anaerobiosis estricta. ¿Y qué es una condición de anaerobiosis estricta? Donde se encuentra menos del 0,5% de oxígeno. Aquellos anaerobios que son moderados, como la palabra lo dice, quizás puedan sobrevivir con una concentración un poquito más alta de oxígeno, pero no más del 10%, porque también produciría la muerte de estas bacterias. Entonces, que quede claro que hoy nos vamos a centrar más que nada en bacterias que integran la microflora humana habitual.
Vamos a conocer entonces en qué condiciones pueden provocarnos la enfermedad infecciosa. Dentro de las bacterias que vamos a conocer hoy, vamos a hablar del gram negativos por un lado y de gram positivos, de morfología cocoide o los famosos cocos, como por ejemplo la Bellonella, Peptococcus y Peptostreptococcus. Y dentro de los bacilos gram negativos vamos a hablar de bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas, y dentro de los bacilos gram positivos el género Propionibacterium especie Propionicus, Bifidobacterium, Clostridium, en especial perfringens, Propionibacterium agnes, Eubacterium y Lactobacillus. Entonces, característica principal de estas bacterias anaerobias que no forman esporas, ¿sí?, que son de importancia clínica, que como médicos ustedes tienen que conocer, saber principalmente que integran la flora bacteriana humana predominante de mucosas, ¿sí?, que causan infecciones serias y muchas veces con frecuencias fatales. Y esto quiere decir básicamente, más que quiere decir, sino que está relacionado a por allí la dificultad en el diagnóstico, y vuelvo a insistir con esto de un buen transporte de la muestra, una buena toma de muestra clínica, porque si yo no logro conservar las condiciones de anaerobiosis, la concentración mayor de oxígeno de más de 0,5% las inhibe, las mata. Entonces no se va a llegar rápidamente a un buen diagnóstico, y aquí sí se necesita actuar rápidamente con antibióticos, porque las infecciones son serias, se necesita una terapéutica antimicrobiana sinérgica. ¿Esto qué significa? Combinar antibióticos de amplio espectro. Y muchas veces también ellas conviven con bacterias aerobias o aerobias facultativas. Entonces, como es una flora polimicrobiana que causa infecciones mixtas, y se complica mucho el tratamiento. Por eso hay que actuar con mucho criterio, realizando una buena toma de muestra, y si se tiene alta sospecha de que el paciente está cursando con una infección con este tipo de bacterias, enseguida tomar la conducta de transportar la muestra en condiciones de anaerobiosis, ¿sí?, para poder realizar un buen diagnóstico microbiológico. Son patógenos oportunistas. Piensen ustedes que al ser integrantes de la microflora habitual humana, en realidad no nos producen infección, a menos que invadan, como dije hoy, algún sitio estéril, o a menos que ingresen por alguna lesión a nuestro organismo, sí, de la mucosa, hacia otro lugar. Y como dije recién, se asocian infecciones por aerobios. Entonces, más que nada, integran flora polimicrobiana. En esta filmina es para que ustedes observen la flora habitual predominante en humanos. Fíjense que lo que es la boca, el intestino y la vagina son los lugares con mayor concentración de este tipo de bacterias. Y una cosa interesante, que observen que conviven las bacterias anaerobias con las aerobias. Y esto también, esta convivencia también es beneficiosa para las anaerobias, porque las aerobias consumen el oxígeno, entonces también bajarían la concentración de oxígeno para que las anaerobias puedan crecer mejor. Ahora en la próxima filmina vamos a nombrar los géneros más prevalentes, los géneros que más se aíslan de muestras clínicas asociados a infecciones con este tipo de bacterias, ¿sí? Fíjense cómo varía la proporción tanto en saliva, en surco gingival, en dientes. Se ha observado que va a haber mayor flora predominantemente aerobia, no tanto así en la parte del surco gingival, donde va a predominar mayor concentración de anaerobios que aerobias. Por eso muchas infecciones producidas por mordeduras, ¿sí? También mordeduras de seres humanos, ¿sí?, que
que presenten algún trastorno, por ejemplo, psiquiátrico, puede llegar a producir una infección por anaerobios en el paciente que fue mordido, ¿sí? Porque la boca está llena de bacterias que también a nosotros nos sirven para determinados procesos fisiológicos. En el intestino, a medida que nos vamos circulando de lo que es la parte proximal hacia la distal, el aumento de bacterias anaerobias va siendo cada vez mayor porque la concentración de oxígeno va disminuyendo. Y en la vagina predomina mucho lo que es más que nada la flora anaerobia. Entonces, que quede el concepto que la flora comensal se compone por bacterias aerobias y anaerobias. De allí que el cultivo sea dificultoso cuando uno siembre la muestra clínica. Yo voy de a poquito dando conceptos, ¿sí?, que después los voy a ir desarrollando más que nada en cada filmina. Los anaerobios predominan, en dichas zonas, ¿sí?, en lo que es boca, intestino, vagina, y suponen aproximadamente, se estipula que el 99,9% de la flora cultivable. Es decir, que es muy poco, sería muy poco la proporción de aerobios que lo acompañan, ¿sí? Pero como bien muestra esta filmina, eso va a depender del sitio anatómico. Y también se observan anaerobios en lo que es piel, nariz, ¿sí? O sea, en lugares que también están expuestos al aire. Quizás los anaerobios que estén allí sean anaerobios moderados y no tan estrictos. Y en esta filmina yo les remarqué en negrita y en un tamaño mayor aquellos géneros bacterianos que se aíslan con mayor frecuencia de muestras clínicas cuando se sospecha infección por anaerobios. Serían bacteroides, Fusobacterium, Prevotella y Porphyromonas. Fíjense cómo se distribuyen según el sitio anatómico, tanto sea piel, tracto respiratorio, boca, intestino, uretra y vagina. Y tengan en cuenta, por ejemplo, que en el intestino la función que tiene este tipo de bacterias para nosotros, porque recuerden que, por ejemplo, la producción de vitamina K por los anaerobios que se ubican en nuestro intestino nos es útil para nosotros, para la síntesis de bilis, ¿sí?, que ustedes saben que es necesaria porque participa en la absorción de grasa, la regulación de la molécula del metabolismo del colesterol, producción de la molécula de colesterol, la fermentación de los hidratos de carbono que la realizan los bacteroides y otras moléculas también que se encuentran en el intestino. Esta fermentación que da lugar a la producción de moléculas orgánicas como son los ácidos grasos volátiles, que sabemos que nosotros como huéspedes los utilizamos como fuente de energía. Entonces, recuerden que esta flora habitual entonces a nosotros nos favorece en un montón de funciones y de la fisiología de nuestro organismo, y que estarán en mayor o menor concentración en relación a las aerobias dependiendo del sitio anatómico en donde se ubiquen. Y recuerden entonces que los géneros mayormente aislados son los que se muestran en negrita. Con respecto a la patogenia de estos microorganismos, factores de virulencia, como son tantos grupos, como hablamos de cocos positivos, cocos negativos, bacilos negativos, bacilos positivos, desde el punto de vista de Gram, ¿no? Más o menos se hizo una enumeración de los factores de virulencia que más se observan, teniendo en cuenta que, por ejemplo, producción de enzimas, ¿sí?, como toxinas, suelen presentar este tipo de bacterias más que nada para evadir las defensas del huésped, ¿sí?, y adherirse a la superficie de las células. Como por ejemplo enzimas de invasión del tipo hialuronidasa, colagenasa, lecitinasa, ¿sí?, y otras enzimas como proteasas, ribonucleasas, etc.
Como verán, no solo vamos a hablar de gram negativos, así que la endotoxina, que vendría a ser a través de el lípido A inserto en el lipopolisacárido, como ustedes bien saben, es estructura solamente de las bacterias gram negativas, ¿sí? Y interesante es poner de ejemplo a Bacteroides fragilis, que es uno de los que sí son capsulados. Recuerden que la cápsula, no todas las bacterias son capsuladas, ¿sí? Y esto se observó como un factor de virulencia interesante en esta bacteria, ya que formaba, o tiene la capacidad, mejor dicho, de formar frecuentemente abscesos. Y es el anaerobio más aislado prácticamente de infecciones clínicas. Entonces se ha hecho investigación científica para estudiar el potencial patógeno de esta bacteria utilizando modelos animales. Y en un modelo animal se realizó una infección para producirle al animal, sí, generalmente son ratones, una sepsis intraabdominal, para identificar el polisacárido de capsular de Bacteroides fragilis, perdón. ¿Sí? Y se observó, haciendo este experimento, que ese polisacárido tenía una función específica en la formación de abscesos. Las fimbrias también, que participan en el primer paso del mecanismo de patogénesis bacteriana, ¿sí? Es otro factor de virulencia de estas bacterias. Y también algunas de ellas, algunos géneros, son productores de bacteriosis. La asociación bacteriana en el contexto de la patogénesis de estas bacterias también juega un papel primordial, porque el sinergismo bacteriano, es decir, la convivencia entre lo que son las bacterias aerobias junto con las anaerobias, sirve para que las anaerobias crezcan mejor. Esto es lo que hacía referencia yo en filminas anteriores. Las bacterias aerobias les disminuyen el potencial redox, ¿sí? O bacterias facultativas también disminuyen ese potencial y también aportan factores de crecimiento, y esto es algo muy positivo para que las bacterias anaerobias puedan crecer mucho mejor y multiplicarse. Vamos a decirlo de otra manera, si se quiere, le mejoran las condiciones fisiológicas, ¿sí? Para que crezcan mejor las bacterias anaerobias. Y no se enferma quien quiere, sino quien puede. Siempre los pacientes algún factor predisponente va a tener que tener para que se provoque este tipo de patología infecciosa. Yo hablé de que generalmente esto se produce cuando las bacterias este tipo de bacterias anaerobias ingresan a sitios anatómicos estériles, por ejemplo, por un traumatismo, en un accidente de tránsito. Eso sería, se observa mucho, mejor dicho, cuando hay, por ejemplo, rotura de lo que es algún órgano del aparato gastrointestinal por algún accidente de tránsito grave. Patologías de base como diabetes, hipogamaglobulinemia, cáncer, leucemia, sí, también predisponen a este tipo de patologías infecciosas. El uso de corticosteroides, la inmunosupresión, de drogas citotóxicas, las quemaduras, la destrucción de tejidos, todos son factores predisponentes para adquirir este tipo de patología infecciosa. Vamos a dar un ejemplo con esta filmina de lo que sería una manera de la patogénesis de este tipo de bacterias. Por ejemplo, Propionibacterium acne, ¿sí? O Prevotella, en el caso que hay una lesión en la parte de las encías, ¿sí? Bien, como dijimos que eran flora normal, que se encontraban en el epitelio o la mucosa lesionada, ¿sí? En el caso que aparezca un traumatismo, una lesión de mucosa, etcétera, por la acción de la disminución del potencial redox con la combinación de flora mixta entre lo que es aerobio y anaerobio, los aerobios disminuirían el potencial redox y permitirían el mejor crecimiento de los anaerobios.
Allí vamos a tener entonces condiciones fisiológicas para que comience la multiplicación bacteriana de los anaerobios, donde se van a empezar a alterar las defensas del huésped, y con lo que vimos en las filminas anteriores de lo que hacía la acción del sinergismo bacteriano, más la fabricación de los factores de virulencia, que esto va a depender del género y la especie, de algunos hemos descrito en filminas anteriores, se va a producir una invasión local, un daño tisular, inflamación y abscesos en los tejidos, que lo grave que puede ocurrir es o que la infección se trate rápidamente y adecuadamente y se frene y quede localizada, o que lamentablemente a través de sangre se disemine y ocasione una enfermedad más grave y sistémica. O un ejemplo podría ser, ya que está la parte de la encía afectada del lado de la foto del lado izquierdo, sería la producción de proteasas y de productos del tipo ácidos grasos volátiles y aminas, como expliqué también anteriormente, a través de factores de virulencia, ¿sí? Y el grupo de bacterias que sería un ejemplo para esto son las de las Prevotella. En las Prevotella se encuentran muchas en cavidad oral. Entonces, se caracteriza porque secretan proteasas de inmunoglobulina A, recuerden que es el anticuerpo que nos defiende en la parte de las mucosas, degrada la inmunoglobulina A y que provoca que la superficie de las mucosas, en ese contexto, que Bordetella comience a evadir, ¿sí?, la primera línea de las defensas del huésped a través del clivaje y la ruptura de la molécula de inmunoglobulina A. Esta filmina es solo para que repasemos cómo era el trabajo que hacía nuestro sistema inmunológico a través de la parte humoral y celular en el caso de que tengan que eliminar bacterias y toxinas extracelulares. Viene como anillo al dedo tomar como modelo Bacteroides fragilis, ¿sí? Porque ustedes saben que para eliminar una toxina o para eliminar bacterias extracelulares, ¿sí?, o patógenos extracelulares, estos tienen que ser degradados a través de vesículas donde el pH es bajo. Serán presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿sí?, y también se presentarán a las células linfocitos T, CD4. ¿Para qué? Para que se activen las células linfocitos B y empiecen a secretar inmunoglobulinas para tratar de eliminar las toxinas y las bacterias extracelulares. Luego habrá, por acción de las moléculas, ¿sí?, las moléculas efectoras y la unión de lo que es la colaboración linfocito TB, proliferación de linfocitos B que comenzarán a secretar anticuerpos, ¿sí?, y luego se diferenciarán a los anticuerpos específicos del tipo M, del tipo G. Esto es un ejemplo de lo que haría nuestro sistema inmunológico para eliminar una toxina que produce uno de los anaerobios encontrados en el ser humano, que hemos hablado de él cuando nos referimos a la cápsula como factor de virulencia, que es el Bacteroides fragilis. Yo les dije que era muy aislado de abscesos, también es aislado de infecciones en la sangre y de materia fecal, sobre todo más que nada de abscesos abdominales. Y ustedes saben que Bacteroides fragilis secreta una metaloproteasa que sería una toxina, ¿sí? Esas cepas que secretan este tipo de toxinas se llaman Bacteroides fragilis enterotoxigénicos, mientras que las cepas que no secretan este tipo de toxina se llaman cepas no toxigénicas de Bacteroides fragilis. Así que este tipo de recordatorio de cómo trabaja nuestro sistema inmunológico para eliminar, en este caso, una toxina extracelular, sería un ejemplo de la eliminación de la toxina de, por ejemplo, el Bacteroides fragilis. Fíjense ustedes, como bien dijimos hoy cuando mostramos la patogénesis,
de que en el caso que hubiese diseminación de estas bacterias, el cuadro clínico del paciente se va a complicar mucho más y se hace más graves, porque al diseminarse pueden afectar diferentes órganos y dar, por ejemplo, abscesos cerebrales, infecciones dentales y maxilofaciales, infecciones pulmonares de origen aspirativo, sobre todo en personas que son alcohólicos, bacteremia, endocarditis, infecciones intraabdominales, infecciones de piel y tejidos blandos y también infecciones ginecológicas, que quizás no sean fácil de tratar, porque hasta que se diagnostique el tipo de anaerobio que está afectando al paciente puede demandar un tiempo y vuelvo a insistir con esto, que lo vamos a ver ahora. El error más fuerte sería tomar mal la muestra, dejar que ingrese el oxígeno y se mueran este tipo de bacterias y no las podamos recuperar para hacer un diagnóstico microbiológico correcto. Informemos un falso negativo y en realidad el anaerobio es el que está produciendo el cuadro clínico de mi paciente. Y eso es grave, porque en estas infecciones hay que comenzar y hacer una buena terapéutica antimicrobiana, porque también se ha visto que muchos de ellos presentan resistencia antimicrobiana y puede haber falla en tratamiento. Vamos al diagnóstico microbiológico entonces. Recordar la arista las 3 aristas del triángulo, diagnosticar correctamente un paciente en base a signos y síntomas clínicos, en base a la epidemiología y en base a los resultados del laboratorio. ¿Cuándo vamos a pensar que estamos frente a una infección por anaerobios? Por ejemplo, historias de mordeduras, cirugías, malas extracciones dentales o extracciones dentales que se complican posteriormente, infección en proximidades de superficies mucosas, enfermedad subyacente con necrosis de tejidos, tratamiento previo con algún tipo de familia de antimicrobianos. Es interesante, por ejemplo, una vez en el hospital, cuando estaba cursando patología humana y recorríamos, como también quizás van a hacer ustedes pronto, recorrer los hospitales y recorrer las habitaciones donde hay gente internada, ¿sí? Para conocer y para ver determinadas patologías. Y recuerdo que visitamos la habitación de un paciente que estaba internado por una infección con un anaerobio, y el doctor, que en ese momento era mi profesor de patología humana, nunca me voy a olvidar que nos dijo, no se olviden del olor que van a sentir cuando ingresen a la habitación del paciente, porque es típico y da mucho indicio de que estamos a veces en presencia de una infección por un anaerobio, ¿sí? Es como dice ahí la palabra, es una descarga con olor nauseabundo. Las secreciones de las infecciones tienen como esa descarga con olor nauseabundo, ¿sí? Eso es sospechoso de que pueda llegar a haber quizás en ese foco infeccioso un anaerobio. Gas en los tejidos o secreciones, fluorescencia roja con ultravioleta se puede observar, y germen identificado con Gram y cultivo negativo. ¿Qué puede haber pasado allí? ¿Qué piensan? Lo vi en el diagnóstico directo a través de la coloración de Gram con microscopía, y hago el cultivo y no crece. Seguramente hubo entrada de oxígeno a mayor concentración y mató realmente al germen, y no pudo obtener un cultivo positivo para identificar e informar al médico. Bien, continuando entonces con el diagnóstico, comenzamos con lo que es específicamente los pasos del diagnóstico bacteriológico, la decisión de la toma de muestra. Recordemos aquí que vamos a hablar básicamente de lo que es aspirado, lo que son abscesos, úlceras, todo eso tomándose con mucha precaución, realizando primero la asepsia del lugar y trabajando para tomar la muestra en lo posible con aguja y jeringa estéril. Lo que tendríamos que tomar sería pus o líquidos que salgan de la herida, ¿sí?
o en el caso que se necesite utilizar hisopo, siempre teniendo la precaución de tomar buena muestra para que pueda ser procesada por el microbiólogo bioquímico, ¿sí? Y en el caso de aquí, que podemos sospechar una infección por anaerobios, tener la precaución de que hay que tapar inmediatamente la jeringa con un tapón, ¿sí? Después de haber eliminado el aire, porque si no llega a entrar cualquier concentración de oxígeno, y es lo que vengo explicando durante el teórico, que puede matar al anaerobio, ¿sí? Y no poder recuperarlo luego en el cultivo. También, una vez que tomo la muestra, tenemos que especificar, por ejemplo, en el caso que sea un absceso u otros, el lugar específico donde está el absceso, ¿sí? Aportar toda la información que sea necesaria en un papel o en la historia clínica, por ejemplo, si fue por una infección quirúrgica, si el absceso fue por un traumatismo o por una herida por mordedura, porque todo eso va a dar indicio de cuál podría llegar a ser el microorganismo que estaría provocando la infección en el paciente. Y también nos puede orientar para hacer una terapéutica empírica. Luego, el transporte de la muestra, temperatura ambiente y medio de transporte, Kerry-Bley. Siempre tener la precaución de que no se oxigenen las muestras. En este contexto, chicos, ¿sí? En otro tipo de muestras no pasa nada que se tome y que haya concentración de oxígeno. Estamos en el contexto de lo que son bacterias anaerobias. Eso que quede claro. En esta foto ustedes observan un procesamiento de la muestra. En este caso, la profesional está sembrando la muestra clínica en placas de Petri con cultivo adecuados para la recuperación de cierto tipo de anaerobios, y tiene que trabajar idealmente en una cámara anaeróbica, es decir, con una concentración de oxígeno muchísimo más bajo, prácticamente nula. ¿Sí? Es la forma de procesar las muestras donde se sospecha que hay anaerobios. El procesamiento de la muestra, donde esto no solamente para anaerobios, ¿sí? Sino, como venimos hablando en el área de bacteriología, aplicando los pasos del diagnóstico bacteriológico, a hacer un examen macroscópico de la muestra, luego microscópico, pero sí remarcar y rescatar estas cosas interesantes en lo que es el olor fétido, la fluorescencia, son puntos fuertes que hacen a tener en cuenta cuando uno busca o quiere pesquisar bacterias anaerobias. Examen microscópico, la coloración de Gram, ¿sí? Tipo y número de microorganismos, morfología, identificación presuntiva en algunos casos, porque esto va a sugerir el tipo de medios de cultivo a emplear. Y también la fuerza está en una buena historia clínica, y que el médico también pueda enviar la muestra con ciertos puntos fuertes sobre el cuadro clínico del paciente, como expliqué en la filmina anterior, de dónde se tomó la muestra, en qué lugar, si era por una mordedura, un accidente o por qué motivo. Todo eso orienta al microbiólogo a saber a qué medios de cultivo tiene que buscar, qué medios de cultivo, perdón, tiene que buscar para sembrar la muestra, y presencia de leucocitos para ver si hay reacción inflamatoria. Como verán, en este caso, bueno, la muestra será sembrada en medios con agar sangre, puede ser agar cerebro corazón, con vitamina K, se utiliza mucho para anaerobiosis, ¿sí? Y también con antibióticos para inhibir alguna otra flora acompañante, como es el aminoglucósido, ¿sí? Para que sea un medio de cultivo más selectivo, o directamente un agar sangre. Recordar que muchas veces muchas de estas muestras van a ser polimicrobianas, así que es por ese motivo que se trabaja con medios selectivos, o también con ciertas moléculas o antibióticos para inhibir otro tipo de sí, dije bien, para inhibir otro tipo de flora acompañante. Esto es un ejemplo de la jarra que se utiliza para la incubación de la muestra, donde
se cultivan teóricamente bacterias anaerobias. ¿Sí? Fíjense la estructura que lleva. Una vez que se obtiene el cultivo, entonces, fíjense que la placa de Petri que está allí con las colonias se observa que es polimicrobiana porque hay distinto tipo de morfología y color de las colonias. Así que observar muy bien si hay la morfología, la hemólisis, si hay pigmentos y si hay fluorescencia. Y la coloración de gran me dirá qué tipo de bacteria hay, si hay mucha o poca, qué morfología tiene, si es cocobacilo, cocobacilos, y qué tipo de gram, si es gram positivo o gram negativo. Luego vendrán las pruebas bioquímicas para la identificación en base a todos los indicios que ya vamos viendo con el cultivo. Luego haremos el antibiograma, la prueba de sensibilidad. No a todos los aislamientos clínicos, esto yo lo he dicho en otros teóricos. Ustedes saben que aquellas bacterias que se conoce, que ya son sensibles a cierto tipo de antibióticos, no es necesario realizar antibiograma, a menos que se sospeche algún mecanismo de emergente de resistencia o haya alguna alerta de que sí hay que buscar resistencia a tal antibiótico, pero si no, no se les aplica el antibiograma. Pero sí aquellas en donde tenemos alguna infección severa, y en este caso se puede producir, porque nosotros en la patogenia mostramos que estas bacterias podrían diseminar por sangre, infectar y hacer abscesos en otros lugares y en otros órganos, ¿sí? Y no solo abscesos, sino otro tipo de infección invasiva. Y en infecciones invasivas sí es necesario hacer más que nada lo que es la prueba de sensibilidad para conocer los patrones de sensibilidad, ¿sí? También estas pruebas nos permiten, desde el punto de vista epidemiológico, conocer cómo es el resistoma de las bacterias de nuestro hospital, dependiendo del área geográfica. Cada hospital, cada sanatorio, cada institución de salud a nivel mundial no tiene el mismo patrón de resistencia de su resistoma intrahospitalario, ¿sí? Así que eso, cuando uno hace un estudio de investigación para ver qué tipo de bacteria está circulando en el hospital, eso tiene que hacerse por cada hospital, porque no siempre circulan las mismas bacterias con el mismo patrón de resistencia, ¿sí? Y para evaluar nuevos agentes antimicrobianos en el caso que haya falla de tratamiento. Para eso se conocen diferentes metodologías, no es hacer solamente el método de difusión por Kirby-Bauer, sino que infecciones invasivas muchas veces lleva a realizar la CIM, que es la concentración inhibitoria mínima. La concentración bactericida mínima, las curvas de muerte microbiana se utilizan más que nada en investigación, ¿sí? Que eso quede claro. En el laboratorio microbiológico de diagnóstico bacteriológico de rutina se hace más que nada prueba de difusión por disco y SIM o e-test, ¿sí? En casos de infecciones severas donde no se vislumbra que haya éxito terapéutico porque se está llevando al fracaso terapéutico y el paciente no responde, y ahí sí se podría llegar a hacer una curva de muerte. Lo negativo de la curva de muerte es que demanda muchas horas hombres de trabajo, y a veces en este tipo de infecciones invasivas hay que actuar con muchísima rapidez porque el paciente se nos muere, ¿sí? Y para terminar con este teórico, hacer mínimamente pequeños detalles lo que es epidemiología. Hablamos de bacterias que son flora habitual, entonces, de lo que es el ser humano, por lo tanto reservorio será humano. Huéspedes susceptibles serán o pacientes inmunocomprometidos, con factores de riesgo, con patologías o no. Y, por ejemplo, también pacientes que tengan de golpe un accidente de tránsito, ¿sí? Eso también va a ser un paciente susceptible porque si tiene un traumatismo en la parte abdominal, puede llegar a haber ruptura de vísceras con los cuales las bacterias se diseminen y algún anaerobio haga una infección en ese sitio, ¿sí? Y mecanismo de transmisión, la autoinfección. Pero tengan en cuenta que por algún problema psiquiátrico, por ejemplo, o por algún otro motivo, hay personas que pueden llegar a morder a otra persona y allí no sería una autoinfección, sería la boca de la persona que muerde con
con las bacterias que hemos visto que pueden llegar a producir una infección en la mordedura que le producen a la otra persona, ¿sí? Y también tengan en cuenta que, como hemos visto en otros teóricos o van a ver con la cursada de nuestra materia, que no es lo mismo la flora de la mordedura por animales, ¿sí? Por ejemplo, gatos o perros, etcétera, porque allí las bacterias que se recuperan a diferente de lo que sería una mordedura humana, son otro tipo de géneros, ¿sí? Así que bueno, fíjense qué interesante que es tener indicios de cómo se le produjo o cómo se produce la infección en el hombre, porque esto va a dar idea de lo que es el microorganismo que se va a posiblemente recuperar, ¿sí? Bueno, entonces cualquier duda que tengan de este teórico y se quieran poner en contacto conmigo, tienen mi nombre y mi apellido en la primera filmina, y cualquier cosa no duden en consultarme. Muchas gracias.